Bien, arrancamos entonces el bloque Más Salud y ya lo veníamos comentando, anunciando entonces antes de irnos a nuestra pausa. Vamos a hablar de los famosos conejos, ¿no? Que se sacan del cuerpo. ¿Son buenos o son malos? ¿Pueden afectar en algo a nuestra salud, a las articulaciones? En fin, aquí está el especialista para que nos pueda aclarar todas las dudas que ustedes también han estado compartiendo con nosotros. Estamos con el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, a quien agradecemos por supuesto su presencia. ¿Cómo está, doctor? Coméntenos, a ver, los famosos conejos, así se dice, digamos, de forma, no sé, criolla, pues. Pero ¿cuál es el nombre exacto, científico, digamos, de esta situación? A ver. Bueno, nosotros generalmente tendemos a tener la mala costumbre de sacarnos conejos así de la mano, ¿no? Esto se debe a un mito que hay muy presente, es que cuando nosotros nos sacamos un conejo podemos dañar la articulación o puede llevar a una artritis. Eso es totalmente falso. Ajá. ¿No? El sacarse conejos es sacar un pequeño gas, que es el nitrógeno que está dentro de la articulación, que envuelve la membrana sinovial de un dedito, digamos, ¿no? Pero no solo ese es el problema en la mano. El problema principal está básicamente cuando sacamos en el cuello. Tenemos mucha gente que vemos en los carros, en la calle, que hacemos esto, o uno mismo, ¿no? Lo tiende a hacer. Yo también lo hago, doctor, claro. Tengo que confesárselo. ¿Es malo? Claro, es malo. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la columna cervical tenemos entre vértebra y vértebra unos discos, ¿no? Como unos cojinetes que amortiguan entre hueso y hueso. Pero cuando uno lo hace de manera brusca, a veces puede generar una luxación o sacar el hueso de su sitio, ¿no? Ajá. Como una dislocación, digamos, ¿no? Hasta ese nivel se puede llegar. Y ahí sí puede haber una lesión de un nervio importante del cuello, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado al hacer ciertas maniobras. O cuando tenemos un dolor muchas veces en la espalda, vamos al famoso huesero, ¿no? Ajá. Al quiropráctico. Claro. Entonces siempre cuando uno tiene un dolor en la espalda es preferible que acuda a un médico traumatólogo para que le hagan una radiografía, un examen clínico y si hay alguna dolencia más, probablemente una resonancia magnética. A un especialista, por supuesto. Doctor, pero ¿por qué es que tenemos la necesidad de hacer estos movimientos y de sacar conejos, precisamente como se le llama? Siempre en una parte del día se genera un pequeño gas en la articulación, ¿no? Ese gas es lo que hace el famoso chasquido de la articulación, como estamos hablando ahorita, ¿no? Ahí está. ¿No? Entonces, lo hacemos para mucha gente cuando está muy estresada, tensionada, se suele jalar los dedos, ¿no? Pero ha habido casos de que cuando uno hace una mala maniobra, se luxa, ¿no? Y tiene que acudir al médico de emergencia para que haga la reducción adecuada, ¿no? Pero digamos, no genera, porque no genera daño. Decía, el tema no de la genera artritis. daño. Yo he escuchado, por ejemplo, mitos y verdades, ¿no? Claro. Que dicen, déjate de estar sacándote los conejos, las abuelitas, ¿no? Sí. Porque te va a quedar tu dedo deformado, no, vas a tener artritis. Eso es totalmente perjudicial falso, para ¿no? tu salud. No es cierto. No es cierto. Otro mito que mucho escuchamos en la calle es que cuando tienes un dolor, por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Es porque te falta calcio. Eso es totalmente falso. El calcio no tiene nada que ver en la recuperación de una rodilla, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ir quitando ese mito de nuestro país, ¿no? Correcto. Y incluso yo he podido ver que hay algunas personas que tienen, digamos, algunas, no sé si contracturas o algún problema, digamos, en la espalda, y le piden a otras, ¿no? Que claro, se lo abracen y lo jalen. El clásico abrazo, claro, y lo jalen hacia arriba. O hasta lo levantan y suena realmente fuerte, ¿no? Claro. Suena Otros muchos vemos que crack. En la casa a veces uno mismo pide a un familiar que le pise la espalda, ¿no? Pero cuando uno tiene mucha masa muscular, claro, ¿por qué? Porque puede generar un daño sobre todo en la parte de la asiática y generar una dolencia posterior, ¿no? Entonces, ¿y cuál sería entonces la recomendación, doctor? Porque siempre vemos que eso es algo cotidiano, del día a día. Eso se debe mucho a la mala postura, el estrés, el manejar,
¿no? El manejar horas, los señores que hacen taxi, por ejemplo, los conductores de los buses que están por horas, las posiciones que adoptan generan ciertos espasmos musculares. Entonces, cuando uno tiene ya un espasmo que es muy intenso, debe acudir al médico y no automedicarse, porque normalmente solemos ir a la botica y que nos den un medicamento. Eso también tiene, claro, y hay ciertas marcas que todo el mundo las conoce, que hasta tú me puedes decir el nombre, ¿no? Así es. Está agarrando carne, doctor, está jalándole las orejas a todo el mundo. A mí también, yo también un relajante muscular. Sí, nada. O sea, es preferible verse con un médico traumatólogo para que después de una evaluación acertada, pase a ser tratado por un fisioterapista. Y un fisioterapista que sea un licenciado de una universidad. ¿No? Porque nosotros en el norte, que tuve la suerte de trabajar hace muchos años, ¿no? Estamos acostumbrados que si tienes una dolencia, vas al huesero para que te haga una frotación. Y el huesero a todo el mundo le dice, es una zafadura. ¿No? Entonces nunca vaya a ese tipo de personas. Te lo pongo en tu sitio, dice, te mete un jalón y te echa tu cebo de culebra y te frota, ¿no? Claro, eso no se debe hacer. Pero esa es parte ya de nuestras creencias, idiosincrasia, claro, ¿no? Así es que sobre todo en el norte persiste eso todavía, a la fecha, que, digamos, evolucionar, ¿no? Un poco ya más confiar en, bueno, confiar en el tema científico, obviamente, en los profesionales. Otro mito que es muy frecuente en nuestro país es que cuando te duele la rodilla, los pacientes mayores de 50 años, ¿qué hacen? Tengo reuma, dicen, ¿no? Habrás escuchado eso. Claro. Entonces, cuando uno tiene un dolor articular, el que sea, tiene que acudir a un traumatólogo. No al médico general ni al internista, al traumatólogo. Y verá si tiene que indicar una radiografía, una ecografía o una resonancia, ¿no? Doctor, pero por ejemplo en el caso del cuello, ¿no? Que también es bastante común. La tensión. ¿No se debe hacer ese movimiento? No sacar los conejos. O tienes que Tiene que ser manejado por un especialista de la salud. ¿No? Y él te tiene que dar la indicación. Así es. Existen las manipulaciones vertebrales que los traumatólogos también hacemos, ¿no? Que acomodamos las subluxaciones de la columna, ¿no? Cuando uno tiene un espasmo muscular, la vértebra se tiende a ir a un costado. Entonces, el médico, cuando hace ciertos movimientos, porque sabe la anatomía del cuerpo, acomoda el hueso en su sitio. Entonces, es lo que debe hacerse. ¿Y en el cuello, por ejemplo, cómo sería? Generalmente uno hace estos movimientos. Hay unas posiciones que uno coloca al paciente de cúbito dorsal y hace unos movimientos rotacionales hacia la derecha y la izquierda, y el hueso tiende a sonar y acomodarse en su sitio. Y eso quita el dolor y quita el estrés. Porque eso pasa mucho cuando un paciente, por ejemplo, tiene mucha tensión y no duerme en las noches, ¿no? Entonces, todo eso, cuando uno va a un profesional de la salud, todo eso se puede corregir a tiempo, ¿no? Y evitar una lesión, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Y, por ejemplo, usted por su experiencia, ¿qué lesiones importantes ha podido notar a raíz de este tema? Por ejemplo, la columna o la zona lumbar también, que es delicada. Claro, ¿no? La zona lumbar, sobre todo las famosas lumbalgias, posesfuerzos, cuando uno carga mucho peso. Cuando uno carga peso, por ejemplo, todos tenemos la costumbre de hacer esto, ¿no? Así es. Todos hacemos eso. Así es. Lo que uno tiene que hacer siempre es flexionar la rodilla y cargar el peso. Nos agachamos. Sí, pero hacemos esto. La rodilla. Y después estamos con un dolor intenso, ¿no? Sobre todo cuando hacemos los quehaceres en la casa los fines de semana, ¿no? O sea, la fuerza la tiene que hacer la pierna. Claro, soportar la rodilla. ¿No? Los muslos son los que cargan la tensión. No así. No así. Porque ahí trabaja directamente. Y ahí se inflama la lesión, se puede dar a nivel de L4, L5, que es una zona muy complicada, porque ahí comprime un nervio y eso genera mucho dolor, ¿no? Entonces todos terminan con un dolor así, están que piden que le froten, porque todos nos queremos frotar también, ¿no? O hernias, ¿no? O hernias lumbares, ¿no? Sobre todo se da por el sobrepeso de las hernias, ¿no? Correcto. Y en el tema, por ejemplo, de la edad, ¿tiene algo que ver? Claro. La edad conlleva a la artrosis. Todos los pacientes mayores o las personas mayores de 50 años, todos por desgaste natural, los huesos se van debilitando y van haciendo los famosos picos del oro. ¿No? Entonces, cuando uno tiene una cierta dolencia, es preferible acudir al médico. Y no todos los pacientes mayores que tú les preguntas, de 50 años, todos creen que el dolor les va a pasar. Entonces van a la esquina, a la botica, se automedican o se frotan con la receta de la abuelita, ¿no? Y llegan ya cuando están muy mal y ya incluso llegan a términos o digamos, ya está listo para una operación. Entonces, uno tiene que dosificarse el dolor, digamos. Tiene dolor, debe pararse, hacer un ejercicio o acudir a un especialista, ¿no? Correcto, acudir a un especialista, entonces, para a un traumatólogo saber qué es lo que tiene que hacer y no complicarse, pues, ¿no? Así es, claro. Importante. Las zonas, digamos, más comunes son las manos, los brazos, el cuello, la región lumbar y las rodillas. También la espalda, ¿no? Claro, las rodillas. ¿no? Por eso te decía que todos cuando le duele la rodilla dicen, me falta calcio. No, la rodilla es una estructura muy noble que se lesiona por ligamentos, meniscos. Y a mí me gusta que ahorita que acaba de ganar Perú,
Ahí tengo a Pedro Aquino, que yo lo operé de los meniscos en el 2017. Y con la rodilla que casi mete el gol, fue la que yo lo operé. Con su rodilla, sí, doctor, con rodilla. la que chocó en el palo. Sí, sí, sí. Ahí está Gabriel Pozo también, que lo operamos del ligamento cruzado. Me faltó un poquito para la derecha, un para poquito. Que y eso yo he visto también... Era zurdo. Ahí está el doctor Cotillo, es el responsable de esa tremenda patada de Pedro Aquino. Sí. Yo veo de forma constante, por ejemplo, que mucha gente se levanta y hace esta flexión, ¿no? Y sale los conejos. Un conejo también de la rodilla. ¿Eso es peligroso hacerlo también en esta parte? Sí, porque puedes dañar la rótula, ¿no? El huesito que tenemos acá adelante se llama la rótula, y una mala fricción puede dañar en la cara posterior del cartílago, ¿no? ¿En cualquier momento o yo le hablo, por ejemplo, a una persona que recién se levanta? Y se levanta y así me va agarrotado y hace eso y ya se siente mejor. Se siente mejor. ¿Se siente mejor de verdad? Así es. No, sí se siente mejor. Sí, sí. Está bien, pero hay que ver si hay una lesión asociada, vale decir, puede haber una lesión de menisco, una lesión de ligamento. Okay. Por eso, por ejemplo, si tú me hablas en este caso de la rodilla, yo te diría que cuando uno tiene un dolor en la rodilla y se inflama, es porque algo está sucediendo. Todos conocemos, se derramó el líquido, ¿sí o no? Claro. El líquido nunca se derrama. La rodilla siempre va a segregar un líquido. Lo que pasa que cuando una estructura, vale decir, el menisco o el ligamento se rompe, la rodilla sangra, se inflama, y es por eso que acuden al médico. Pero todos, ¿qué hacemos? Se ponen llantén, se ponen hielo, se echan una cremita, ¿no? Claro. Se echan una cremita, que hay miles en el mercado. O una compresita ahí. Así es, porque todos creemos que cuando nos frotamos, ¿no? Va a bajar la inflamación. Eso es como apagar un incendio con gasolina. Jamás se debe colocar calor a una zona inflamada. Así tengas un golpe, el que tengas, ponte una compresa de hielo. Por 5 minutos y acude a un centro de salud. Siempre hielo. Siempre hielo. Y no frotarse. No frotarse. La frotación es lo peor. ¿Qué pasa cuando uno frota o fricciona? Daña las estructuras las musculares y hace que se inflame más la articulación. Pero eso no sabemos, ¿no? Importante. Por eso hay que inculcar a nuestros pacientes y a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, todos los que estén, digamos, interesados en una consulta, pueden visitar el Facebook Dr. Luis Cotillo, traumatólogo especialista en rodillas, ¿no? Excelente, porque doctor. siempre hay que darles unos tips a nuestros pacientes, ¿no? Básicos. Bueno, para terminar el bloque, doctor, unas recomendaciones finales a todos los televidentes de Sí, TV+. Cuando uno tiene un dolor a la rodilla o a la articulación que sea, si hace un deporte, sobre todo en los jóvenes, debe parar. Automedicarse es lo peor que puede hacer, y siempre visitar a un médico, en este caso un traumatólogo, para que este sea quien conlleve el tratamiento y evitar lesiones posteriores. Y si usted lo hace de una manera inicial, puede evitar una cirugía. Correcto, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Fue el doctor Luis Cotillo, y así cerramos entonces el bloque Más Salud.